algunos universos es mejor darse un antes que sobrevivir. La civilización puede desaparecer en una sola noche y Cormac McCarthy nos demuestra exactamente qué tan frágil es todo lo que conocemos. Algo cayó del cielo hace una década. Pudo ser un asteroide, una bomba nuclear o simplemente el apocalipsis que siempre estuvo esperando su momento. Lo cierto es que arrasó con todo. Los árboles se convirtieron en esqueletos carbonizados, los animales desaparecieron por completo y una capa de perpetuas cenizas cubrió el planeta bloqueando el sol. En este infierno gris nació un niño que nunca vio un planeta verde, nunca conoció el azul del cielo. Su madre, embarazada cuando ocurrió el cataclismo, no pudo soportar la realidad y prefirió quitarse la vida antes de ver a su familia devorada por caníbales. Porque sí, cuando no hay animales que cazar ni plantas que cosechar, los humanos comenzaron a comerse entre ellos. El padre y su hijo, armados únicamente con un carrito de supermercado y una pistola con 2 balas, recorren las carreteras devastadas del sur de Estados Unidos, convirtiéndose su viaje en una huida constante de bandas de caníbales que mantienen personas encadenadas en sótanos, cortándoles extremidades para alimentarse gradualmente. El mundo literalmente se dividió entre los buenos que mantienen algo de humanidad y los monstruos que perdieron toda dignidad. Durante meses atraviesan ciudades quemadas donde los cadáveres se fundieron con el asfalto, plantaciones abandonadas y bosques muertos. El padre, cada vez más enfermo, enseña a su hijo las reglas básicas de supervivencia: cómo detectar comida en mal estado, cómo esconderse de merodeadores, cómo distinguir entre los buenos y los que te arrancan la carne a dentadas. Cuando finalmente llegan a la costa, el océano también es gris, sin vida. Al final, desgraciadamente, el padre muere de una herida infectada, pero antes le enseña a su hijo la lección más importante: llevamos el fuego, la chispa de civilización que los diferencia de los salvajes. El niño se queda 3 días con el cadáver de su padre hasta que una familia de supervivientes lo adopta. Obviamente, el universo es depresivo. La historia que nos cuentan es tan depresiva como cada facción que existe en este mundo tan árido, ya que hasta los mismos protagonistas tuvieron que hacer atrocidades que no se ven dentro de la película y también se hace suponer dentro de los libros que llegaron a cuestionarse su propia moralidad. Es más, hay un momento en donde una familia aparentemente huye despavorida después de estar cocinando algo. El niño horrorizado se percata de que es un bebé, o sea que los escrúpulos se han ido completamente al diablo en este universo. Pero la pregunta es, ¿en serio se puede sobrevivir? Pues como notas, hay humanos que están sobreviviendo, pero todo depende de la capacidad de supervivencia que tienes. Si la tecnología, agricultura o animales, la supervivencia requiere volverse un monstruo o tener una suerte extraordinaria, porque ni siquiera el humano puede procesar también la carne humana. Así que en general todo está en peligro, hasta la propia supervivencia de la especie, ya que técnicamente ya se extinguió cualquier régimen que puede poner orden a todo este universo, así dejando solo únicamente vestigios que luchan por mantener algún rastro de lo que fuimos, dando por entendido de que la llama humana se está apagando poco a poco. Three hours later. Easter eggs o huevos de Pascua son una característica o sorpresa oculta dentro de un videojuego. Los Easter eggs suelen desbloquearse utilizando determinadas técnicas, introduciendo combinaciones de botones específicas o accediendo a zonas secretas. En el maravilloso mundo de los videojuegos sabemos que desde tiempos pasados siempre ha existido este tipo de entretenimiento, ya que al fin y al cabo su finalidad es causar asombro e intriga al jugador. Normalmente los Easter eggs son solo para divertir o hacer referencia a algo, pero como en todo existen también sus ovejas negras, Easter eggs con el propósito de perturbar, hacer que el jugador experimente un mal rato con contenido aterrador o tristemente un simple jumpscare. ¿Y de qué tipo hay?, te preguntarás. Bueno amigos, siéntate porque te mostraré 6 Easter eggs de videojuegos perturbadores, así es, y apresúrate porque se me queman los frijoles. Número 6. Psychonauts, Mila's Children. Psychonauts es un videojuego de plataformas que incorpora elementos de aventura. En el juego seguimos a Raz, un joven psíquico que debe luchar contra fuerzas más grandes que él para salvar a sus amigos. En el nivel Mila's Dance Party, exactamente en la mente de Mila donde aprendes a flotar, si te diriges a esta misteriosa puerta desbloquearás un recuerdo llamado Los Niños de Mila. El recuerdo nos relata la historia de una joven Mila que trabajaba felizmente en un orfanato. Eso era así hasta que una noche, mientras regresaba de hacer las compras, encontró el orfanato prendido en fuego. Mila solo pudo escuchar los gritos de ayuda de los niños mientras se quemaban vivos. Esto gracias a que contaba con poderes psíquicos. Después, si entras al cofre, conocerás su recuerdo de los niños gritando por ella.
Número 5. Sonic CD Machine Sound Test. Sonic CD es un juego de plataformas de 1993 desarrollado por Sega. Como en otros juegos de Sonic, Sonic recorre niveles temáticos mientras recoge anillos y derrota enemigos. Pero Sonic CD cuenta con un Sound Test, un probador para escuchar las canciones del juego. Ya aquí, si pones estos números y presionas Start, te mandará esta peculiar pantalla. El texto en pantalla se traduce como "La diversión es infinita", con Sega Enterprises Pictures. Esta versión con la perturbadora canción de fondo solo se puede encontrar en la versión americana del juego, ya que en las versiones japonesas y europeas la canción es menos aterradora, de hecho es un temazo. Número 4. Half-Life 2 Zombie Screams. Half-Life 2 es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Valve Corporation. Ya saben, esa desarrolladora con el pelado de intro. La historia del juego transcurre aproximadamente 20 años después de Half-Life. ¿Cuál es la historia de Half-Life? No lo sé, búscalo tú mismo, no seas vago o vaga. Gordon Freeman aceptó trabajar para G-Man tras derrotar a Anihilath, tras lo cual fue puesto en un estado de hibernación donde ha quedado congelado en el tiempo. En ambos Half-Life podemos encontrar estos zombies civiles controlados por Headcrafts, estos pequeños aliens que se incrustan en sus víctimas. Los gritos de los zombies en Half-Life ya en sí son aterradores, pero si pones el audio en reversa podrás escuchar cómo los infectados le suplican a Dios. Número 3. Game Boy Camera. El Game Boy Camera, conocido como Pocket Camera en Japón, fue un accesorio oficial de Nintendo comercializado en 1998 para todas sus videoconsolas portátiles de Game Boy. La Game Boy Camera te permitía tomar fotos y hacer edits graciosos o divertidos sobre ellos, pero en el menú de opciones, si elegías la opción de correr, normalmente aparecía esta imagen de África que decía "ahora estás cruzando el Ecuador", pero rara vez si intentabas correr demasiadas veces te apareció una cara especialmente creepy, preguntando de quién estás corriendo. Una de estas 3 fotos podía aparecer aleatoriamente, incluso teniendo 2 fotos extras en la versión japonesa. Muchos se preguntaban quiénes eran estas personas. Buscando, encontraron que estas imágenes fueron añadidas por los desarrolladores, tomándose fotos de ellos mismos con la cámara en la que estaban trabajando. Ya con las fotos les dibujaron por encima cosas divertidas para que la foto fuera graciosa, pero no consideraron lo raro y perturbador que podría ser. Número 2. Red Dead Redemption 2 Ghost. Red Dead Redemption 2 es un videojuego de acción aventura western de mundo abierto, desarrollado y publicado por Rockstar Games. Ambientado en 1899, sigue las aventuras de Arthur Morgan y sus compañeros dentro de la banda de Dutch Van der Linde, 12 años antes de la entrega anterior. Ya en el juego, si te diriges al pantano Bayou en Le Moyne durante una noche con niebla durante las 9 p.m. a las 3 a.m., podrás ver el fantasma de Agnes Dout. La podrás ver unos momentos antes de desaparecer, no sin antes gritar recuerdos de su vida pasada. Los jugadores especulan que su historia cuenta cómo ella se enamoró de alguien que sus padres no aceptaban. Ella se aferró a esa persona hasta quedar embarazada de esta, pero esa persona la dejó por otra mujer. Agnes amaba tanto a esta persona que lo convenció de regresar con ella, y funcionó, pero a quien no pudo convencer fue a sus padres, quienes no olvidaron lo que este hombre hizo, y acto siguiente el padre le disparó al hombre. Put down the gun! Do it for me! For your little girl! Agnes ante esto se quebró, resultando que ella se quitara su propia vida bajo el árbol en el que se conocieron. Un dato divertido es que solo puede aparecer máximo de 16 veces, y también es posible matarla de lejos. Si ya se murió una vez, ¿por qué no 2, no? Número 1. Infra, Tunnel B2. Infra es un videojuego de exploración en primera persona donde tu cometido será fotografiar todos los problemas que encontrarás. Infra propone un entorno realista y sin distracciones innecesarias como armas o enemigos. Solo eres tú, tu
cámara y tu linterna. Conforme avanza la aventura, nos involucraremos cada vez más en su historia, desvelando secretos misteriosos y conspiraciones. En algún momento del gameplay puedes encontrar unas pistas sobre un túnel de agua llamado B2 y cómo personas han escuchado lamentos y ruidos extraños proviniendo de adentro. Una vez que hayas seguido las pistas y códigos, se abrirá la puerta al túnel y serás capaz de entrar en esta. Una vez adentro, la música y el ambiente se silencia mientras te adentras en el oscuro túnel. Sigues y sigues caminando por la abundante oscuridad hasta que... Eso que vieron es Morco, una leyenda urbana dentro del juego. Además de esta, Morco tiene más apariciones durante la entrega, haciendo que se envuelva un misterio más grande alrededor de este personaje. Gente, muchísimas gracias por llegar al final. Si estás en este punto del video significa que te gustó y ¿qué esperas? Podrías estar dejándome un like, que me motiva a seguir haciendo contenido. Cuando hablamos de terror en videojuegos, ¿en qué juego piensas? Muchos pensarán en Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime, Baldi Basics, etc. Pero si te das cuenta, la mayoría de juegos de horror, hablando específicamente de los más mainstream, entran en la categoría de Mascot Horror, un subgénero de videojuegos de terror independiente que toma personajes familiares o infantiles, entre comillas, y los transforma en versiones aterradoras y los coloca en situaciones inquietantes. Actualmente el mercado de los juegos está saturadísimo de Mascot Horror. Un día aparece uno y al otro día aparecen 10.000, mamón. El videojuego que inició este tipo de género fue el famoso Five Nights at Freddy's, que acepto que en su tiempo a mis 10 añitos era un fanático de este juego con todas las letras. FNAF, que se lanzó en 2014, dejó una marca enorme en los grupos de juegos de terror indie, convirtiéndose en una serie de juegos muy conocida. 2014 fue el posible inicio del subgénero. Los animatrónicos infantiles pero inquietantes de FNAF le dieron luz verde a este subgénero independiente. En esos tiempos todavía no era tan conocido el término Mascot Horror, había uno que otro juego indie o fan-made de FNAF, hasta que en 2021 el subgénero tuvo un término ampliamente reconocido cuando Poppy Playtime ingresó al mercado. El subgénero alcanzó su máximo auge y creció como un globo que se infla con el lanzamiento de Poppy Playtime, Bendy and the Egg Machine, Hello Neighbor, entre otros. Pero el lanzamiento constante de esos entre otros hizo que el globo finalmente explotara. Lo que antes era una fascinante e interesante combinación de infantilismo y terror comenzó a decaer. Con la avalancha de temas similares y sus usos repetitivos, el subgénero se convirtió como un programa de televisión que utiliza los mismos chistes una y otra vez. Además, cada vez los que se supone que son los que nos tienen que hacer cagarnos encima los hacen con un diseño infantil y llamativo para los niños, para posibles venta de peluches. Come on, man, qué lamentable, viejo. Entonces, ¿ya no existen buenos videojuegos de terror? ¿Habrá ganado la avaricia en contra de la creatividad? Claro que no, viejo. Afortunadamente hay personas que todavía aprecian un horror más psicológico, simplemente algo que no se mire como esto. Todavía hay desarrolladores con un increíble talento para aterrar que quieren contarte una buena historia. Incluso si miras hacia atrás encontrarás demasiados juegos de terror que han envejecido como el vino. Así que amigo o amiga, ve por tus snacks favoritos porque en esta ocasión voy a mostrarte 6 videojuegos que realmente dan miedo. Akamanto es un juego de terror japonés retro desarrollado por Chilas Art, lanzado en septiembre de 2019. Juegas como una chica de secundaria que es encerrada en una escuela abandonada por sus acosadoras como castigo por hablar con el chico que les gusta. A partir de aquí tus condiciones son simples: explorar la escuela para encontrar una salida. Parece bastante simple, ¿verdad? Sin embargo, la escuela en la que estás encerrada ahora mismo está habitada por el enemigo de este juego, Akamanto, quien está inspirada en una leyenda urbana japonesa con el mismo nombre.
nombre. El Akamanto es un espíritu, fantasma o yokai masculino que, según se dice, ronda el último cubículo de los baños escolares o públicos, específicamente los femeninos. Si alguien entra en un baño embrujado por Akamanto, le preguntará a la víctima si necesita papel, dando dos opciones, rojo o azul. Si la víctima elige rojo, es apuñalada hasta que se le drena completamente la sangre. Si la víctima elige azul, es estrangulada hasta que su rostro se vuelve azul. Y si la víctima no responde o simplemente responde no necesito papel, Akamanto la dejará en paz. Volviendo al juego, tendrás que encontrar una manera de sobrevivir la noche mientras Akamanto merodea la escuela. Akamanto se manifiesta una vez que hayas agarrado uno de sus característicos papeles. Obviamente, si te ve, te va a perseguir mientras grita de una forma espantosa. En lo personal, a mí siempre se me han hecho muy escalofriantes y solitarias las escuelas cuando es de noche. Ahora imagínate cómo debe ser una que está abandonada, un lugar que en algún momento hubieron risas pero que ahora solo son ecos del pasado. Akamanto es un muy buen juego hablando en términos de survival horror. El único problema que tiene es que no tiene checkpoints y es muy probable que con los intentos termines más frustrado que aterrado. Fatal Frame es una saga de videojuegos survival horror lanzado en 2001 para la consola PlayStation 2 y más tarde Xbox. Las complejas tramas de Fatal Frame, perturbadoras, fatalistas y reconocibles por su tono pesimista y melancólico, giran alrededor de villas o ciudades malditas, con presencias espectrales y oscuros rituales hinduistas que involucran sangrientos sacrificios humanos. Uf, papá, la saga completa de Fatal Frame es una joyita, pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente del primero. En el primer Fatal Frame jugamos como Miku Hinasaki, una chica que entra en la mansión Himuro en búsqueda de su hermano Mafuyo Hinasaki, quien desapareció por una presencia oscura al entrar en la mansión. La mansión Himuro era un lugar donde se practicaban varios rituales sangrientos. Estos rituales eran parte del deber de la familia Himuro para mantener cerrada la puerta del infierno. Antes era así, hasta que uno de sus rituales falló, provocando la calamidad, matando a la mayoría de los ocupantes de la mansión y desatando la maldición, maldiciendo el lugar y a todos los que mueren en su interior. Aún así, la chingona de Miku decide seguir adelante y descubrir la verdad de la mansión y el paradero de su hermano. Ya jugando como Miku, encontrarás fantasmas tanto violentos como inofensivos, y tu única manera de defenderte es tomando fotografías con tu única cámara. Además que tendrás que encontrar elementos claves para abrir puertas, completar tareas o resolver puzzles. Pero el principal aspecto de terror en el juego es sin duda los fantasmas. Con aspectos perturbadores pueden flotar a través del aire, las paredes y los pisos, e incluso teletransportarse. Un juego de terror que realmente tienes que jugar con las luces apagadas. Parasocial es un juego de terror japonés desarrollado y publicado por Chillaz Art. Sí, otra vez este estudio, ya que Chillaz Art realmente tiene muy buenos juegos. En Parasocial juegas como Nina, una chica independiente que vive de transmitir en directo juegos que le mandan sus seguidores, pero no es cualquier streamer, ya que Nina es alguien que se conoce como VTuber. No hace falta explicar que es una o un VTuber, es muy probable que sigas a uno que otro. Todo va de maravilla en la carrera y vida de Nina, pero como se sabe, una vez que ya empiezas a tener un público grande, sí o sí van a haber personas que no están bien de sus cabales, normalmente idealizando a su creador favorito y en extremos casos teniendo una relación parasocial con este. Y tristemente esta es la situación de Nina. En uno de sus directos un seguidor le manda un videojuego para que lo pruebe en directo, y así lo hace, pero el seguidor realmente tenía otras intenciones maliciosas. El juego que fue mandado específicamente para Nina tenía un hack o algo así, no sé, no estudié programación, que desactiva la app para volverse VTuber filtrando la cara de Nina. Tras la filtración de su rostro, el mismo seguidor que le mandó el juego logra doxearla, mandándole mensajes de amenazas sobre seguir jugando y cumpliendo sus repulsivos pedidos. Y aquí es donde comienza lo aterrador, ya que a partir de aquí tienes que ponerte en los zapatos de una chica que es constantemente acosada y amenazada afuera y adentro de su propio hogar, tanto que la protagonista teme estar en su propia casa, llega a sospechar de todos, incluso de su mejor amiga, llevándola en los peores casos al aislamiento total. A cada momento y cada persona lo sientes como una amenaza, volviéndote paranoico
paranoico sobre quién podrá ser tu acosador. El juego es historia lineal, por lo que tendrás que pasar por todos los inconvenientes que vivirá Nina y sobrellevar el problema con su acosador, que resulta ser un fanboy obsesionado que desarrolló un vínculo parasocial con ella, pensando que es su novia, acosándola constantemente. Realmente es un juego que da muchísima incomodidad e inquietud. Nada da más miedo que una situación real que le puede pasar a cualquiera, una amiga o incluso a ti. Y este juego te hace sentir en carne propia lo que muchos y muchas han vivido en su vida: miedo, desconfianza, paranoia y por supuesto, peligro. Lomando.com, también conocido como Fancy Island, es un juego de terror web desarrollado por Nojito y publicado como un sitio web con el nombre Lomando.com. Este puesto es especial ya que no se trata de un juego instalable, sino de una web completa que solamente es este juego. Lomando.com parece un sitio web de aspecto inocente, incluso podríamos decir que cute, pero realmente oculta su verdadera naturaleza de juego de terror. Al hacer clic en la imagen de Mimi, esta gatita que en su descripción dice ser un ser de 10.000 años. Ya sabes, algo normal en el mundo de los otakus. Te redirige a otro sitio web donde ahora sí empieza lo perturbador. Puzzles, misterios y por supuesto muchísimos jumpscares. La narrativa del juego explora temas oscuros como la paranoia, el suicidio y la depresión. Combina elementos de terror, surrealismo y resolución de puzzles. Casi cada página alberga misterios que contribuyen a un enigma más amplio. El objetivo del juego es acceder a la galería, que es una forma de decirle al final del juego. El sitio web es completamente interactivo, por lo que tendrás que tener los ojos muy abiertos para que no se te escape nada, ya que los puzzles no son muy fáciles que digamos, y tendrás que sumergirte más y más en la oscuridad de este sitio web. ¿Alguna vez has jugado un juego multijugador en solitario? Caminando a través de un mapa que fue destinado a estar lleno de gente, pero que ahora está desolado y en silencio, como el ambiente es misterioso, inquietante y abrumador. Esto pasa porque el mapa nunca fue diseñado para que lo escuches. En una partida normal el ambiente es lo de menos por las explosiones, disparos y efectos de sonido, y la ausencia de estos hace que pase este raro fenómeno, una sensación que te hace saber que algo no está bien. Un claro ejemplo es Gmod, cómo es de incómodo e inquietante jugar cualquier mapa solo, y una idea que no se me quita de la cabeza es lo observado que llegas a sentirte, como si algo o alguien estuviera contigo, un ser omnipresente que sabe de tu existencia. ¿Y qué tan aterrador puede llegar a ser si realmente esta situación se volviera realidad? No Players Online es un juego de terror experimental y psicológico que te sitúa en una red donde nadie más está conectado. A la hora de entrar en un server, te ves obligado a jugar a capturar la bandera con la excepción de ser el único jugando. Así son los primeros minutos dentro de este mundo, pero pronto te darás cuenta que en realidad nunca estuviste solo. Una silueta ensombrecida está observando cada paso que das, y mientras más avanza el juego, esta misteriosa sombra se manifestará de una forma más y más perturbadora. Este videojuego aprovecha muy bien el sentimiento de la kenopsia, una sensación de inquietud o malestar que se produce al ver un lugar vacío que normalmente está lleno de gente. Normalmente cuando juegas un juego multijugador estás más enfocado en cualquier cosa que en el mismo mapa, en los enemigos, donde hay armas, etc. Pero cuando estás jugando en un mapa solo, todas esas cosas salen por la ventana. Ahora estás más enfocado en el diseño del mapa y los pequeños detalles, incluso llegando a un aspecto paranoico. Cuando juegas una partida normal, estás condicionado a constantemente buscar otros jugadores, y cuando no hay ni un alma, inconscientemente buscas a alguien más. Por eso la aparición de la silueta funciona tan bien, porque una silueta es justamente lo que estás buscando, pero a excepción que sabes que no se supone que debe estar ahí, y eso hace que este juego sea tan perturbador, el saber sobre que esta vez, ahora sí, no estás solo.
Cry of Fear es un videojuego de terror psicológico de supervivencia en primera persona creado por el Team Sixcalar, o la neta no sé, no puedo pronunciarlo bien. Ambientado en una ciudad desierta llena de criaturas horribles, juegas como Simon Henriksson, un joven de 19 años que después de ser atropellado y quedar en silla de ruedas, entra en un estado de depresión absoluto que lo lleva a adentrarse en lo peor de su mente, un mundo lleno de horrores y pesadillas que lo consumen por dentro. Todo lo que vemos a partir de aquí es una representación del dolor y angustia que siente Simon. Cada locación, cada pesadilla, cada monstruo. Jugando como Simon tendrás que buscar desesperadamente respuestas internas en medio de la fría noche escandinava, abriéndote paso por la ciudad mientras desciendes lentamente hacia la locura. Cry of Fear presenta muchas mecánicas únicas, como el sistema de inventario limitado que permite al jugador llevar solo 6 elementos a la vez, por lo que gestionar tu inventario es crucial para pasar el juego. Cry of Fear toca temas profundos, deprimentes como existenciales, y por supuesto su característica más importante son sus monstruos. Con aspectos horribles y repugnantes tienes que estar siempre alerta porque nunca sabes cuándo te los vas a encontrar. Júntalo con una buena ambientación y ya tienes un juego completo que te tiene al borde de la silla.